Buenos días, nos encontramos acá nuevamente en las instalaciones de la Casa José Rafael Pocaterra, en la ciudad de Valencia, en el centro de Valencia, capital del estado Carabobo. Al fondo nos acompaña hoy esta hermosa escultura del autor Adolfo Estopiñán, se llama Maternidad por Gravedad, trabajo muy bien elaborado que tendremos de fondo. Continuando, rumbo hacia los 200 años o al bicentenario de la batalla de Carabobo, estamos hoy nuevamente en la grata compañía del doctor Luis Rafael García Jiménez, quien estará conversando con nosotros acerca de un personaje muy emblemático de nuestra etapa independentista o de nuestra etapa del movimiento emancipador, llamado Pedro Camejo, el famoso Negro Primero, quien por cierto lo conoció Bolívar de manos de José Antonio Páez, quien fue el que se lo presentó. Es un hombre que formó parte de los 150 lanceros que lucharon, que batallaron en las queseras del Medio hacia el mes de abril de 1819. Pero bueno, dejemos que sea nuestro invitado de hoy quien nos hable acerca de este magnificioso personaje de nuestra historia republicana, de nuestra historia independentista. Republicana, sí. Bienvenido, profesor, gracias por... Gracias a ustedes por la invitación. Hoy vamos a hablar de Pedro Camejo, conocido como Negro Primero. Pedro Camejo va a nacer en el año 1790 en San Juan de Payar. O sea, apureño de pura cepa. Apureño, esclavo, propiedad de Vicente Alonso. Sobre su origen, inclusive hay algunos textos, historias que dicen que él era africano, porque le decían bozal, o sea que hablaba muy mal el español, entonces pensaban que era negro bozalino. Entonces, pero se piensa que él nació en San Juan de Payar y está seguro de que su amo era el español Vicente Alonso, que cuando se inicia el proceso de independencia prácticamente lo entrega para que pelee en las fuerzas realistas. O sea, que viene del batallón realista, pues de sí, la fuerza realista. Sí, él va a estar al lado, o sea, va a luchar a favor de los realistas con el José Antonio Yáñez, el famoso Ñaña. Ñaña, sí. El famoso Ñaña, que era, imagínense ustedes, era considerado más sanguinario que Boves. El mismo Boves, sí. Más sanguinario que Boves. Pedro Camejo estará con el famoso Ñaña desde 1813. Desde que se inicia la independencia hasta 1813. Ahora, profesor, pero un inciso, es decir, que él fue prácticamente obligado a participar en su condición de esclavo en las huestes realistas. Sí, eso dicen algunas historiografías, pero hay una cosa interesante que en la bibliografía, lo vamos a ver más adelante, okay, que en la autobiografía de Páez, Bolívar va a tener un encuentro con él. Eso lo vamos a ver, ya voy a llegar ya. Disculpe que me adelante. No hay ningún tipo de problema. Entonces, después de 1813, Pedro Camejo se desencanta de la actitud, de la forma de la lucha realista, se escapa y se esconde y se va para Apure. En el año de 1816 se va a presentar ante José Antonio Páez para ofrecer sus servicios. Entonces, hay una coincidencia. Recuerden que cuando hablamos de Páez también se inicia con los realistas cuando lo obligan a recoger ganado que le sirvió a Calzadilla. Entonces vemos cómo hay unos símiles ahí. Sí. Y Pedro Camejo le va a decir a Páez, le decía mayordomo. Le decía mi mayordomo, le decía mayordomo. ¿Y cuál sería la concepción de eso? Mayordomo es jefe, es como el capataz, el dueño del acto. Claro, ¿no? Lo pregunto, yo lo sé, pero lo pregunto por el tiempo histórico. Sí, sí, él le decía mayordomo.
Entonces se une a las fuerzas de Páez y va a comenzar a luchar con Páez desde 1816 hasta 1821, cuando muere en la batalla de Carabobo. Negro Primero se destaca en este primer tiempo de 1816 con su actitud. Se dice que era alto, corpulento. Era lo que le iba a decir, que una de las cosas que le llamó poderosamente la atención al Libertador fue cuando lo conoció el tema de la fisonomía, sí, que se veía una persona muy robusta. Y que era un hombre muy jovial, de chiste, muy ingenuo, pero vivía ese calor del pueblo que se vive. Entonces, llega un momento que se hace, digamos, notar ante Páez que siempre lo va a tener a su derecha, o sea, siempre va a estar a su lado, ¿no? Entonces Páez siempre le llamaba la atención porque él salía de primero y le decía, no, primero tengo que ir yo. Entonces, bueno, el Negro Primero se dice que... Una especulación que Negro Primero le dijo, bueno, la única cabeza es la de mi caballo, la que va adelante, ¿no? El resto voy yo. O sea, un hombre sí. con una disposición enorme. Entonces, vamos a ver la influencia que tenía Pedro Camejo ante Páez, porque en el mismo año 16, un consejo de guerra sentencia al teniente, para la época teniente José María Córdoba, lo sentencia a muerte. El consejo de guerra lo acusa de deserción y la pena era de muerte. Entonces Páez, junto con el presbítero Travieso, él era Trinidad Travieso, hablan con Páez para que le conmute la pena de muerte a Córdoba. Y Páez le hace, digamos, accede al petitorio y le quita la pena de muerte a Córdoba. Este teniente, José María Córdoba, llegará a ser general de división y se consagrará en la batalla de Ayacucho. El perdonado. El perdonado llegará a general de división y será un héroe en la batalla de Ayacucho. Entonces, en el año Bolívar conoce a Pedro Camejo, en el año de 1818, cuando Bolívar busca Páez para... Pero en Apure, ¿no? En Apure, sí, en Apure conoce se reúne con José Antonio Páez, y José Antonio Páez le habla maravillas de Pedro Camejo. Ahora, pero hay unas especulaciones que dicen que Pedro Camejo nació en Achaguas. Sí, bueno, sí. Inclusive en el diccionario de Historia de Venezuela, la Fundación Polar dice Achaguas o San Juan de Payara. Okay. Pero últimamente la historiografía actual acoge como San Juan de Payara. San Juan de Payara. Entonces, es interesante porque en la autobiografía de Páez hace referencia a ese encuentro que tuvo Páez con Negro Primero. Hace referencia. Y de Bolívar con Negro Primero también. Y Páez hace la referencia de Bolívar. Hace lo que llamamos hoy en día el lobby. Eso. Entonces, Bolívar lo establece, lo dice Páez, que le pregunta que por qué él se metió a la guerra, o sea, luchó a la guerra, ingresa a la guerra. Entonces el Negro Primero le dice que por codicia, porque él miraba a mucha gente sin camisa y sin plata, sin pesetas, sin plata, iban a la guerra y regresaban bien vestidos y con bastante plata, bastante peseta. Entonces él dijo, yo me voy también para la guerra. Pero también le pregunta, Bolívar le dice, me enteré que usted mató un ganado para su beneficio. Y dice, bueno, sí, yo tenía hambre, pero el mayordomo, le dice el mayordomo, Páez, me dio a entender que la lucha patriota era totalmente diferente, porque era por la libertad, por nuestro bien. Entonces, ya yo veo la guerra de independencia de una manera totalmente diferente. Claro, no desde lo particular, sino... Entonces, este año de 1818, Pedro Camejo va a conocer a Bolívar. Pedro Camejo se va a casar con Juan Andrea Solórzano. Juan Andrea Solórzano
Páez hizo una fiesta, digamos, de la época, ¿no? Muy buena fiesta en el matrimonio De Pedro Camejo. de Pedro Camejo. Y algo interesante que poca gente sabe, debido a su digamos, destacada labor en el campo de batalla, dentro de los haberes militares, Páez le va a dar, como haber militar, le va a dar a Pedro Camejo una hacienda que se llama Chaparrito. Le da un hato, fíjate tú, estamos hablando de 1818, le da un hato a Pedro Camejo por su valentía. Imagínate tú. Entonces, como dijiste tú al principio, Pedro Camejo en el año 1819 lo vamos a ver en las queseras del medio. Como un lancero de los 150. De los 150, el más destacado, que tampoco poca gente lo sabe. Debido a esa acción, le van a dar la condecoración Orden de los Libertadores de Venezuela. Imagínate tú. O sea, no es poca cosa. No es poca cosa. No es poca cosa. De verdad que era un negro primero. Era un negro primero. Entonces, llegamos a Carabobo. Entonces, va a luchar en Carabobo y va a morir en Carabobo. Pero hay un señor que se llama Eduardo Blanco. Ajá, sí. Venezuela heroica. Venezuela heroica. Collingwood, nuestro amigo Collingwood, decía... No hay R.G. Collingwood. Sí. Decía, no hay nada más peligroso que un historiador con imaginación. ¿Por qué lo digo? Porque Guzmán Blanco inventó eso de que Negro Primero... ¿Quién lo inventó? ¿Guzmán Blanco? No, pero Eduardo Blanco, claro, Sí. era el gobierno de Guzmán Blanco, sí. por orden de Guzmán Blanco, ¿no? Entre Blanco te veas. Sí, porque ese libro fue escrito en 1881. Sí. Fue en Por cierto, la Fundación Cadafe hizo un gran tiraje de ese libro. Sí. Ese libro hacia es los una 80. novela, es una historia, Sí, es una sí. novela fabulada, Eduardo épica, Blanco. romántica. Entonces dice que Páez muriéndose va hacia el caballo va sin rumbo hacia donde está Páez, y Páez le dice, ¿dónde estás, cobarde? Dice, no, vengo a despedirme porque estoy muerto. Ah, sí. Y Eduardo Blanco dice, cayó él y el caballo, o sea, también el caballo venía herido, o sea, también le había... Eso es embuste. Bueno. Eso es totalmente falso, pero fíjate. Interesante. Bueno, dime. No, hablando de esos hiperbolismos en la historia. Hablando de esos hiperbolismos en la historia. Imagínate que te van a dar un tiro y tú vas a buscar tu eco para decir, voy a despedirme. Bueno, pero que esos hiperbolismos. Eso entra en el libro de la ambulancia, ¿no? O sea, Bueno, era lo que te iba. No, tú sabes que Luis Castro Leiva, que en paz descanse, el doctor Luis Castro Leiva, hablaba de la elocuencia de las pasiones. Sí. Y eso, bueno, los usos, los abusos en la historia, y eso encuadra perfectamente en eso. Sí, porque fíjate lo siguiente, en el año 1846, fíjate tú lo largo, 1846, Páez, la esposa de Páez, Juana Andrea Solórzano, le solicita al gobierno una pensión, porque no tiene cómo vivir. Sí. Entonces, Páez, cuando hace la recomendación, o sea, de que sí, ella es la esposa de Pedro Camejo, y Páez dice, Pedro Camejo que muere de un balazo, muere de un tiro en la batalla de Carabobo. O sea que no como dice Eduardo Blanco, que para matar a él y al caballo, el tiro tiene que ser muy certero. Tiene que ser muy certero. Pero viene la pregunta, ¿qué pasó con el hato? El chaparrito. Hay una cosa que en septiembre de 1821, Páez le dirige una carta meses después de la... Sí, al presbítero Trinidad Travieso, muy amigo de Páez, de Pedro Camejo, para que se encargara de los bienes de Pedro Camejo. Pero la historiografía establece de que la hacienda fue vendida a Mirabal, pero no sabe quién la vendió y por qué la vendió. A todas estas la señora en 1847 envía la carta solicitando un estipendio. Sí,
que va a ser aprobado durante la presidencia de José Tadeo Monaga, cuando José Tadeo Monaga le aprueba esta pensión a la viuda de Negro Primero. Entonces, yo creo que la pregunta sería, ¿por qué Negro Primero está entre los gustos del inmortal campo de Carabobo? Del inmortal campo de Carabobo. Es simbólico de que representa al soldado del pueblo que, siendo esclavo, llega teniente de caballería y que va a morir, digamos, en la lucha de entre los primeros que atacan en la primera división de Páez. Sí, no se le puede negar el arrojo sí, que tuvo, pues, claro, en cada uno de las... Claro, es fundamentalmente simbólico cristiano. Pero yo siempre me he preguntado que si Eduardo Blanco no hubiese inventado eso de la despedida con tu caballo, no hubiese pasado a la posteridad, o sea... Bueno, y a lo mejor también tiene mucho que ver el tema del color, de la raza, pues sí, cuántos negros hubo que dieran, que dieran muestra de, al menos al frente de las huestes patriotas, del arrojo con que Negro Primero necesariamente se ajusta al tema histórico, y es posible que eso también sea otra variable. Yo creo que es un punto de investigación, un punto de reflexión. Como yo siempre digo, en la historia todo lo dicho no está dicho, y todo lo que no se ha dicho tampoco está dicho. Lo que usted llama la criptohistoria y la apohistoria. Sí. Bueno, profesor, un poco para finalizar ya, agradeciéndole por supuesto su intervención. Yo también quería, en torno a este personaje, reflexionar lo siguiente. Por supuesto que no toda la historia está en los documentos, no toda la historia está en los libros, porque hasta los propios documentos que llamamos fuente primaria están a veces viciados por el escribano. Yo he tenido la oportunidad de trabajar 2 documentos sobre un hecho histórico por 2 escribanos distintos, y aunque el núcleo de la información es más o menos igual, toda la elucubración en torno al discurso histórico en ese documento tiene sus variaciones. Claro. Entonces, el tema de la historia es que nadie tiene un axioma, nadie tiene la verdad verdadera. Claro. Por eso es que todos los temas en historia son rebatibles. Sí. Bueno, profesor, de verdad agradecido con su participación. Esperamos volver a contar con usted en próximos episodios. No sé si tiene algo para despedirse o... Bueno, agradecerle su invitación. Bueno, agradecidos pues, hasta una nueva oportunidad por estos mismos medios.